El multiverso reacciona a universos. Capítulo 7. La criatura de la Biblia. Todos los personajes conversaban entre sí como habían hecho antes, compartiendo información de sus mundos entre otras cosas. En otro lado, podemos ver a Axel, el cual tenía encarcelado a Deadpool. Axel, ¿podías dejar de decir estupideces por solo 5 minutos? Dijo el ya molesto Deadpool. Literalmente fui creado para esto, puto autor de mierda, dijo él, y bueno, cuando me sacaras de aquí para poder por fin decir mis diálogos. Axel. Después de todo, en realidad no soy tan malo, solo estaba harto de verte en tantos reaccionando, por lo que tal vez te libere, pero será solo cuando muestre tu rap y después de eso volverás a la celda de Deadpool. No mames, autor, sos un hijo de... Antes de que terminara, Axel cerró la puerta. En la sala de cine, Axel legó para rápidamente llamar la atención de todos. Axel. Bueno, no sé, lo que vamos a ver ahora es algo que está claramente relacionado con un universo que ustedes habían visto antes. Al decir eso, varios empezaron a pensar cuál universo sería. Algunos pensaron que verían de nuevo a los Transformers, otros a Ghost Rider y otros de nuevo a Zio, pero aún así la mayoría pensó justo lo mismo. Verían la tercera ronda del Ragnarok. Axel. Bueno, sin más que decir, toca un botón de la tablet, haciendo que se prenda la pantalla, que comience el caos dentro de la pantalla. Hace 40 años, un buque de exploración de la Marina de los Estados Unidos atracó en una cadena de islas en el Atlántico Sur, a solo 2000 millas de la costa sur de Argentina. En otras palabras, el medio de la nada. Sin embargo, en este conjunto lejano de rocas flotando en medio del océano, descubrieron una gran variedad de extrañas especies de vida silvestre y plantas que se parecen poco a lo que dejaron atrás en el continente. ¿Podría ser este un tesoro de especies no descubiertas?, se preguntaron. Con la esperanza de capitalizar el descubrimiento, se envió un equipo de reconocimiento de investigadores para explorar algunas de las islas a pie, y lo que encontraron no defraudó. Desde especies de aves en peligro de extinción hasta vida vegetal y vegetación que parecían pertenecer a Marte, encontraron una vertiginosa variedad de nuevos y emocionantes ejemplos de rarezas evolutivas que llenarían una biblioteca. Pero desafortunadamente su júbilo fue interrumpido. Intentando recolectar muestras de suelo, cavaron y pronto descubrieron que en lo que estaban parados en realidad no era suelo en absoluto. Afuera de la pantalla. Apenas todo inició, algunos al escuchar al narrador sintieron que ya habían escuchado esa V0Z antes, pero tenían un bloqueo cerebral que impedía que ellos pudieran recordar. Bujiro. Parece que este será un patético video de vida silvestre, dijo de brazos cruzados mirando con aburrimiento. Varios compartieron la opinión de Logro, aunque otros ya sabían que no se tenía que decir eso o el universo que verían los sorprendería. Al ver el descubrimiento al ver de los marinos, varios científicos quedaron impresionados y claramente con ganas de estudiar eso. David. Sorprendente, hay que tener mucha suerte como para encontrarte una isla llena de vegetación nunca vista, al igual que varias especies en peligro de extinción. Shiva. ¿Y quiénes son los culpables? Claramente los humanos con sus estupideces, dijo el dios de la destrucción. Varios lo vieron molestos pero no dijeron nada, ya que en parte tenía razón al escuchar que en lo que ellos estaban no era suelo. Dejó a varios confundidos, aunque ya algunos presentían que su explicación iba a ser algo que los iba a dejar choqueados como anteriores. Reacciones. Dentro de la pantalla. Los científicos de la Marina pronto descubrieron que el terreno rocoso que estaban explorando en realidad estaba compuesto completamente de materia orgánica. Según el protocolo estándar, la Fundación SCP se vio obligada a silenciar el buque de investigación de la Marina después de su descubrimiento. Con el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, el barco fue torpedeado y hundido hasta el fondo del océano con todos los marinos a bordo, en nombre de proteger el bien mayor de las masas. Una tragedia en el mar en aras de prevenir el caos mundial. Afuera de la pantalla. Al escuchar que el suelo estaba compuesto de materia orgánica, hizo que los científicos que estaban bebiendo alguna bebida la escupieran al instante con cara de shock. Azazel. ¿Cómo que el suelo está hecho de materia orgánica? Si se supone que es el componente principal de los cuerpos, no pudo terminar cuando se le cayó la copa al escuchar que la Fundación SCP acababa de ser mencionada. Izuku. No, otra vez ellos. Dijo el All for One. Oh, interesante, ahora a ver con qué nos sorprenden ellos, dijo el símbolo del mal. Varios pensaron lo mismo, pero entonces pasó algo que nadie tenía previsto, y es que vieron cómo la Fundación con el permiso del gobierno mataron a los marineros. Olmig, ¿por qué demonios hicieron eso? Gritó levantándose de su asiento bastante molesto. Izuku. Olmig, tranquilícese, dijo el peliverde. Olmig. ¿Cómo piensa que me calme si literalmente esos desgraciados mataron a unos inocentes que no hicieron nada malo?
Gritó bastante furioso. Varios otros que eran héroes estaban igual que él. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Fácilmente pudieron haberlos incorporado a su fundación y así nadie moriría, pero no decidieron mejor ensuciarse las manos de sangre todo por una estúpida isla. Axel. Wow, cálmense, en ese momento la fundación aún no podía borrar las memorias. Superman. Pero igual lo que hicieron estuvo bastante mal para que ellos digan después que trabajan para proteger a la humanidad de cualquier amenaza. Cuando mataron a los marineros solo por un SCP más con no todos, dijo el Axel. Oh no, déjeme decirle algo y es que este SCP no es uno de montón, dijo bastante serio. Observen la pantalla. Así todos decidieron hacerle caso para ver a ese SCP, sin saber lo que se esperarían, dentro de la pantalla. A partir de ahí, la fundación se hizo cargo de los procedimientos de contención de lo que eventualmente se conocería como SCP-169, conocido por su apodo, el Leviatán. Así. ¿Qué? En ese momento toda la sala empezó a temblar, como si hubieran empezado un terremoto en el lugar. ¿La razón? Pues. Poseidón. Levantándose. ¿Qué mierda significa esto? Gritó el tirano de los males con shock en sus ojos. Los dioses estaban igual, ya que no sabían qué decir, ya que uno de los tantos SCPs que existían era el maldito Leviatán. Otros que lo conocían también solo cayeron de rodillas al suelo con unos ojos tan abiertos como platos, mostrando un shock brutal mientras balbuceaban cosas que otros no entendieron. Ibarra. No es posible. Rápidamente se arrodilló y empezó a rezar como nunca antes lo había hecho, sorprendiendo a sus compañeros ya que jamás habían visto a Ibarra de esa forma, ya que ella siempre fue bastante tranquila. Serizawa. Esto es un descubrimiento histórico. Y posiblemente el primer kaiju en existir, dijo el doctor bastante sorprendido. Nota. Traído tras el final de Godzilla 2014 antes de su muerte en King of the Monsters. Serafall. Chicos, creo que me voy a... Ni pudo terminar porque se desmayó. Los demás. Serafall / hermana. Dijeron para lograr agarrarla a tiempo antes de que toque el suelo. Aquellos que no lo conocían igual estaban asombrados por lo increíble que se veía la criatura marina y otros hasta se habían desmayado por la gran presión al solo verla. Aux. ¿Qué diablos es esa cosa? Endeavor. Maldición, es enorme. Gritó el ya que jamás había visto algo tan grande como eso. Axel. Tose. Bueno, yo responderé para los que no sepan, ese de allí es el Leviatán, una criatura marina de la Biblia la cual se dice es capaz de crear varios tsunamis y diferentes otras catástrofes alrededor del mundo, pidiendo hacer prácticamente el apocalipsis si quisiera. No quería hablar mucho, así que este sería el corto resumen. Todos los que no sabían quedaron sorprendidos y aterrados al escuchar lo que dijo. Era una criatura interesante pero también aterradora por lo que podía hacer. Tras unos momentos la sala se empezó a calmar un poco, por lo que decidieron seguir viendo. Dentro de la pantalla. El Leviatán es una criatura bíblica de proporciones míticas. Se dice que es capaz de hervir los mares y crear inundaciones que terminarían con la tierra con solo un latigazo de su enorme cuerpo que se extiende por todo el continente. No está claro si SCP-169 tiene la capacidad de hacer estas cosas. Sin embargo, dado su enorme tamaño, que los investigadores de la Fundación estiman entre 2.000 y 8.000 kilómetros, es fácil ver cómo algo tan grande que se mueve a cualquier velocidad podría ser devastador para las regiones costeras del mundo. Aunque usamos la palabra contener, es imposible que el personal de SCP contenga algo de un tamaño tan masivo. Vigilancia y monitoreo es todo lo que podemos hacer por ahora. Eso y esperar que nunca se despierte y decida que estamos en el menú. Se pensaba que todo iba a ser relativamente sencillo, hasta que un incidente lo cambió todo. Afuera de la pantalla. Varios volvieron a escupir sus bebidas tras lo dicho por el narrador. Ya Axel se los había dicho, pero volverlo a escuchar de nuevo y imaginarse los escenarios era de verdad aterrador. ¿Cómo la fundación contenería algo como eso? Y entonces se cagaron literalmente de miedo lo largo que podía llegar a ser su cuerpo, siendo que era más largo que una flota entera de barcos contra otra flota entera de barcos. Ya que Sparrow. Ahí creo que bebí de más, dijo viendo su botella para luego tirarla por detrás. Entre los más asustados no eran solo los proeros, sino también los villanos, ya que el Leviatán era prácticamente un dios al lado de ellos que deseaban que no existieran en sus mundos, o si no, no podrían hacer nada al respecto más que esperar cómo esa cosa acababa con el mundo. La peor parte vino cuando se supo que la fundación no contenía al ser y que solo lo vigilaban, haciendo que ya varios se desmayarán, ya que desde el anterior y primer video de la fundación se les mostró cómo posiblemente la fundación
más compleja y con mejor seguridad, y ahora el saber que uno de sus SCP más fuertes solo era vigilado y no lo tenían resguardado era algo que aterraba la sala, aunque algunos pensaron que entonces nada malo pasaría, pero rápidamente. Sus ojos casi se salen de sus ojos cuando escucharon hasta que un incidente lo cambió todo. Dentro de la pantalla, el Dr. Hart apagó el monitor de video y se enfrentó a los miembros reunidos del destacamento móvil Gamma 6, también conocidos como alimentadores profundos, reconocidos por su especialización en el seguimiento de anomalías oceánicas y de aguas profundas. La habitación estaba oscura y cada miembro del equipo estaba sentado en la sombra, pero aún así el Dr. Hart podía ver la seriedad en sus rostros. «Estoy seguro de que todos se estarán preguntando por qué los llamé aquí con tan poca antelación», dijo. En una pantalla detrás de él colocó una imagen satelital de la NASA de un pequeño conjunto de islas rocosas. ¿Ven esta pequeña cadena de islas aquí? Bueno, no estaba allí hace una semana. Hizo una pausa frotándose la frente por la falta de sueño. A las 8:05 am de hoy registramos otra anomalía auditiva emitida por SCP-169. Este fue mucho más fuerte y largo que el grabado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el conocido como el Blob. Afuera de la pantalla, varios sintieron que había una gran tensión en esa sala. Izuku. Tengo un mal presentimiento de lo que va a pasar, pensó el peliverde al ver la cadena de islas, y saber que no estaban allí hace una semana hizo que ya todos supieron quién fue el responsable. Obviamente el Leviatán, al escuchar lo que dijo el Dr. Hart y mostrar la imagen del blog, casi le dio un infarto a varios de tan solo verlo. Natsu. Ok, creo que voy a tener pesadillas, dijo el pelirrojo. Izuku. Espera un momento. En ese momento sus ojos se abrieron como platos y mostraba una mirada totalmente asustada. En aquel entonces era fácil ignorarlo, como si se desprendiera de un poco de hielo de una plataforma continental y raspara el lecho marino. Ya no es tan fácil encubrirlo. Estas emisiones auditivas de SCP-169 están comenzando a ser más frecuentes. Más que eso, el aumento de la actividad sísmica alrededor del archipiélago en la espalda de la criatura indica que la velocidad a la que respira la criatura también ha aumentado. Por lo general, la velocidad a la que la criatura toma lo que suponemos que es un aliento es una vez cada 3 meses. Esa tasa ha aumentado una vez cada 3 semanas. Durante el tiempo que hemos estado monitoreando a SCP-169, ha estado a la deriva a lo largo del Atlántico Sur, sin moverse nunca más de 1 kilómetro por semana. Ese comportamiento está comenzando a cambiar lentamente. No parece mucho, pero algo tan grande que se mueve solo a una fracción de esa velocidad significa maremotos de 30 metros para toda la costa sudamericana. Afuera de la pantalla, las palabras del Dr. Hart empezaban a preocupar a varios, ya que sabían que algo malo iba a pasar. Shido. Espera un momento, si el Leviatán es tan grande, ¿cómo hacen para que nadie lo descubra? Axel. Fácil, el Leviatán parece una isla normal, obviamente la isla que visitaron los marinos al principio del vídeo, dijo, haciendo que el peliazul se diera cuenta de ese detalle sintiéndose avergonzado. Los que eran científicos anotaban todo lo que decía el Dr. Hart, ya que sabían que algo no andaba bien, aunque algunos ya empezaban a darse cuenta. Está despertando. Dentro de la pantalla. Tememos que la criatura muestre signos de despertar. Si esto es cierto, podría significar un cataclismo para cientos de naciones alrededor del mundo. Millones, demonios, incluso miles de millones podrían desaparecer de la faz de la Tierra si esta cosa voltea su cuerpo demasiado rápido en la dirección equivocada. Para ponerlo a escala, este monstruo es del tamaño del Caribe, tal vez incluso más grande que sepamos. Afuera de la pantalla, varios se aterraron por lo que decía el Dr. Hart, ya que esa criatura podía acabar con el planeta si no hacían algo. Esperaban que se les ocurriera algo, o si no sería el fin de la raza humana y miles de especies de animales. En ese momento toda la sala se había congelado, nadie se movía ni un centímetro, ya que nadie lo podía creer, ni siquiera los dioses. Los que eran amantes de los monstruos gigantes en este momento no estaban emocionados. Para nada. Estaban aterrados y hasta desmayados en el suelo. Los científicos cayeron de rodillas jadeando, e incluso a algunos les dio un ataque al corazón. Cuando digo que nadie lo creía, era nadie. El tamaño de esa criatura era absurdo, ellos solo sabían que era grande. Para ahora, al saber su verdadero tamaño, fue suficiente para hacer que ahora toda la sala se tomara mucho, 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 y mucho más en serio a la Fundación SCP y al ser que veían en pantalla. Tony. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Verdad? Dijo el millonario, haciendo lo posible para que no le dieran esos ataques de ansiedad que había sentido antes en Mt. Lady. Creo que me voy a matar, dijo la heroína, ya que esa cosa podía aplastarlo incluso en su máxima altura. Jack Sparrow. Prefiero que Jones me mate a encontrarme con esa cosa, dijo, para beberse un licor con veneno. Poseidon.
TSK, al menos si acaba con los humanos, habrá hecho algo bueno después de todo, pensó el dios dentro de la pantalla. Luego el doctor abrió una botella de whisky y se sirvió un vaso, tragándose todo de una sola vez en una violación atroz del profesionalismo en el lugar de trabajo. En serio, un escenario del fin del mundo de clase XK no es excusa para beber en el trabajo. Estamos hablando de un evento de nivel de extinción, un auténtico escenario del fin del mundo de clase XK, olas de tsunami de 300 metros que se extienden hasta donde alcanza la vista desde cualquier extremo del horizonte. La última vez que SCP-169 se agitó creó el Mediterráneo. De hecho, las leyendas del diluvio bíblico, el arca de Noé, la misma historia se puede encontrar en todas las civilizaciones y culturas del mundo, así que tal vez estaban en lo cierto. Afuera de la pantalla. Ya varios empezaban a rezar de tan solo escuchar lo que iba a pasar cuando despertara el Leviatán, sin dudas el SCP más poderoso que existe, fue lo que todos habían pensando. ¿Cómo es posible que una fundación que protege este tipo de cosas aún no esté destruida? Son puros humanos sin ningún poder los que trabajan ahí. Todos estaban muy asustados al saber que el Leviatán iba a crear un segundo gran diluvio y esta vez posiblemente nadie sobreviviría. Aizawa. Bien, oficialmente estamos muertos, dijo él para sacar un papel y empezar a escribir su testamento. Izuku. No, tiene que haber una forma de evitar eso. Gritó el peliverde bastante asustados. Ya muchos no tenían esperanza de eso y simplemente esperarían para ver la destrucción que crearía. Axel. ¿Por qué exageran tanto? Si ni siquiera es su universo, pensó él dentro de la pantalla. Es con este fin que los llamo a todos aquí, para salvar al mundo de la próxima gran inundación. Hizo una pausa por un momento mientras la habitación se daba cuenta de la gravedad de la situación. Cuanto más podamos aprender sobre SCP-169 mejor, y en este momento no sabemos nada. Por un lado, nunca hemos visto qué tan profundo llega el cuerpo de la criatura o qué hay debajo de él. La presión ha sido demasiado grande para nuestros modelos actuales de sumergibles, hasta ahora. Después de reforzar nuestro sumergible de aguas profundas Nemo 1 con runas taumatológicas, la integridad de su casco ha aumentado exponencialmente. Su misión será viajar lo más bajo y lo más cerca posible de la criatura. Si respira, entonces debe tener branquias o pulmones. Debe haber algunos hechos biológicos básicos que necesitamos entender si vamos a sobrevivir a la extinción. Nuestro único recurso es encontrar una forma de sedar a la criatura. Y si esto no funciona, entonces Dios se apiade de nosotros. Afuera de la pantalla. Al escuchar que iban a buscar una forma de salvar al mundo de la próxima gran inundación, varios se alegraron, aún otros fue lo contrario, ya que ellos eran solo humanos. ¿Cómo lograrían parar un evento de nivel extinción mundial? Era lo que varios se preguntaban. Zeus. Jojo, ¿con que los humanos en serio se quieren hacer los valientes? Dijo el anciancero con una pequeña sonrisa en su rostro. Poseidón. Patético. Varios ya estaban molestos y querían atacar a Poseidón, que parecía que solo sabía decir que la humanidad es mierda y ya. Antes de que alguien hiciera algo, Axel inmovilizó sus cuerpos para que no arruinaran la reacción con una tonta pelea. Bruce. Bueno, lo mejor ahora sería ver solo observan y esperar que Dios se apiade de ellos, dijo el profesor de brazos cruzados y vara solo seguía rezando, no había parado desde que mencionaron el nombre de Leviatán, sorprendentemente no se quedaba sin aire. Dentro de la pantalla. Solo 12 horas después, mar adentro en las aguas del Atlántico Sur, un enorme navío se sumergía en las profundidades del oscuro océano, buscando una manera de detener el fin del mundo. El agente GA6-1, miembro de Alimentadores Profundos, miró por el enorme puerto de observación mientras la nave descendía lentamente junto a la trinchera rocosa que formaba el cuerpo de SCP-169. Detrás de él estaba el Dr. Hart, luciendo una sombra de barba y una nariz roja por una noche de copas para calmar sus nervios. Toda la tripulación estaba asombrada en silencio mientras los focos gigantes del barco rozaban las superficies cubiertas de percebes de la montaña submarina. Progresaron lentamente, rompiendo cada hito en profundidad con precaución, sabiendo que un movimiento en falso podría desestabilizar la presión en su nave. Afuera de la pantalla, varios científicos quedaron impresionados por lo avanzando que se veía el submarino, aunque a otros no los sorprendió tanto ya que sabían que la Fundación SCP tenía el permiso de todos los gobiernos. Y sí. Bueno, a ver si no le pasa lo mismo que al submarino de los millonarios Shido. No sé quién fue el idiota que pensó que era buena idea usar un control de videojuegos para dirigirlo. Al ver al submarino cerca de una parte del Leviatán, se dieron cuenta de que incluso 700 submarinos podrían caber dentro de la criatura y aún así habría mucho espacio. Tony. Bueno, ahora falta ver qué es lo que harán, dijo el de brazos cruzados, aunque dentro de su mente estaba asustado esperando a que encontraran una
Solución para salvar al planeta Tierra y que no quede como un Neptuno 2.0. Dentro de la pantalla. Gas 6-1 murmuró la palabra escamas. ¿Qué? Preguntó el Dr. Hart. He estado observando los patrones de las crestas a medida que nos hundimos. Parecen escamas, segmentos gigantes. Es difícil de ver al principio porque están muy cubiertos de percebes y sedimentos, pero estoy seguro. Son escamas blindadas gigantes del mismo modo que las langostas o los cangrejos tienen exoesqueletos blindados. Interesante, dijo el doctor rascándose la barbilla. Los artrópodos tienen cuerpos blindados segmentados. Esto significa que podríamos estar ante algún tipo de híbrido evolutivo. Algún tipo de mamífero acuático como una ballena o un delfín, pero que ha desarrollado escamas segmentadas acorazadas similares a las de un crustáceo. El doctor se cruzó de brazos para pensar. Lo más parecido que tenemos en el registro fósil de esta magnitud es un pez acorazado del período Cretácico, pero incluso eso es demasiado pequeño para compararlo con esto. Esta cosa tiene un ecosistema entero en su espalda. ¿Qué edad tiene?, preguntó el agente. Bueno, ahora que lo mencionas, dada la edad imposible de la criatura, un artrópodo tendría sentido. Las langostas y otros crustáceos no envejecen de manera convencional, ¿sabes? Son efectivamente inmortales. De hecho, en realidad mueren porque continúan creciendo hasta que sus cuerpos ya no pueden soportar su enorme tamaño. Y sin embargo, SCP-169 siguió creciendo. Afuera de la pantalla, varios que eran científicos novatos escribían en su libreta todo lo que ellos decían. Era bastante interesante que poseyera escamas un ser que es prácticamente una isla con vida propia. No fue hasta que mencionaron el tema de las langostas que varios casi se caen de su silla, otros que habían despertado de haberse desmayado se volvieron a desmayar, e incluso otros buscaban sus armas para matarse. ¿Y si no, acaso? Dime que no es cierto, por favor. Axel, lo siento, pero sí es cierto. Leviatán es inmortal. En ese momento toda la sala se mantuvo en un silencio tan aterrador porque se sentía como si todo estuviera apagado. Héroes, villanos, antihéroes y antivillanos, todos en este momento le tenían un gran horror a la criatura monstruosa sacada de la Biblia. Era oficial, esa criatura era el SCP más peligroso que existía y nadie podía decir que no. Era estúpido pensar que hubiera otros SCP más grande o más poderoso que el Leviatán. Aún así habían unos muy pocos que pese a estar sorprendidos también estaban interesados. Thanos. Interesante, tal vez en algún futuro me sirva para algo, dijo él rascándose la barbilla. Joker. Con esa puedo poner hasta al mismo Batman a mis pies, jajajaja, dijo mientras ría como maniáticos. Axel quedó sorprendido al ver esto puesto que pensó que toda la sala estaba en shock, pero al parecer, como casi siempre, habían excepciones dentro de la pantalla. El doctor se detuvo pensando para sí mismo. El Dr. Hart, todavía perdido en sus pensamientos, se giró para caminar hacia la parte trasera del sumergible mientras Gas 6-1 lo seguía. Dijo tanto para sí mismo como para el agente: la criatura es vieja. El estudio geológico realizado cuando se descubrió por primera vez a SCP-169 fechó al espécimen como una antigüedad de más de 541 millones de años. Como probablemente puedas suponer, eso es demasiado viejo para cualquier ser vivo. Los resultados tenían que ser incorrectos y sin embargo los comprobé yo mismo más de una vez. Y los números no mienten. Esta entidad es anterior a nuestra civilización. Demonios, es anterior a formas de vida complejas en este planeta tal como los conocemos. Desde un punto de vista evolutivo no tiene ningún sentido. Afuera de la pantalla, varios quedaron impactados al saber la edad de la criatura, ya que era más vieja que los mismos dinosaurios e incluso sobrevivió al gran meteorito que los extinguió, e incluso existió antes que la misma fundación que se encargaba de encarcelar cosas como él. Por parte de los científicos, este era el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, prácticamente el Leviatán. Era la criatura más vieja de la historia dentro de la pantalla. El agente confundido preguntó: pero doctor, ¿cómo pudo existir algo tan grande? Muy poco de nuestro planeta es en realidad masa terrestre. Es un milagro que lo llamemos Tierra. La mayor parte de este planeta es agua. No estamos mirando a una criatura que está en nuestro planeta, agente. Estamos en su planeta. En ese momento, una ráfaga de alarmas y sensores comenzó a sonar en el puente del barco. El equipo se movió a sus estaciones revisando los monitores y gritándose lecturas unos a otros. Los sensores térmicos están detectando un aumento de la temperatura, transmitiendo energía a los sistemas de enfriamiento. Tenemos actividad al noroeste de nuestra ubicación. El sonar capta algo grande en nuestro camino. Tenemos que sumergirnos ahora. Afuera de la pantalla, varios quedaron confundidos al ver lo que pasaba y a la vez se preocuparon por el posible fracaso de la misión. Izuku. ¿Qué está pasando? Dojo. Al parecer, por lo que dijo algo, se acercó a él. El comentario de él hizo que varios se exaltaran y miraran fijamente a la pantalla esperando escapar de esa cosa. El destino del mundo dependía de ellos y cualquier cosa arruinaría la misión y haría que 7 millones de años de historia se perdieran entre las aguas.
Todos depositaban su confianza en ellos, incluso los mismos villanos, y tiramos esperando a que lograran su objetivo, mientras que claro, los dioses esperaban lo contrario. Dentro de la pantalla. La nave se inclinó hacia adelante mientras todos a bordo se aferraban a sus asientos. Sus ataduras evitaban que se cayeran hacia adelante. Justo fuera del puerto de observación, el Dr. Hart pudo ver un enorme apéndice escamoso que se movía rápidamente en su dirección. ¡Tenemos que alejar el barco de las garras! ¡Vuelve toda la energía a los propulsores! ¡Sácanos del camino!, gritó el médico. ¿No crees que estoy haciendo eso?, gritó el capitán. La nave se sacudió hacia los lados y hacia abajo cuando una inmensa ola de presión cayó sobre el sumergible, poniendo 6G de fuerza sobre sus ocupantes. K6-1 gritó de miedo cuando la nave estuvo a punto de estrellarse contra lo que parecía ser el borde de una garra titánica del tamaño del edificio Empire State. Tras el encuentro, la parte de la nave que bordeaba el cristal reforzado del puerto de observación comenzó a brillar con un rojo brillante. Afuera de la pantalla. Bakugo. ¿Qué mierda se supone que está pasando?, gritó él. Muchos estaban desesperados por el inconveniente que había aparecido que fácilmente jodería toda la misión. El tamaño de la garra hizo que los de Attack on Titan casi les diera un infarto, ya que cada dedo era del tamaño de un titán Shiva. Bueno, ya era bastante obvio lo que iba a pasar, dijo con una sonrisa y sus 4 brazos cruzados. Aún varios mantenían las esperanzas y solo ignoraron lo que dijo el dios de la destrucción, Bills. Mientras comía lasaña, vaya que solo mencionar el nombre Leviatán hace que cualquiera en esta sala se ponga loca, dijo el otro dios de la destrucción. Whis. Concuerdo, por cierto señor, ¿de dónde sacó eso? Sí que yo sepa, solo le di una, dijo él. Bills. Soy el dios de la destrucción del universo 7, así que puedo hacer lo que quiera, incluso comerme lo tuyo, dijo él con suma tranquilidad. Whis. Milazana. Veremos si Zeno-sama no te reemplaza por otro dios después de esto. Bills. ¿Qué? Dentro de la pantalla. ¡Está hirviendo el agua a nuestro alrededor!, gritó uno de los miembros de la tripulación. No está hirviendo nada, es solo una cavitación debido a la reducción de presión en el agua. Las runas actualizadas en el casco del barco deberían mantenernos a salvo, solo necesitamos refrescarnos la cabeza. Manténganse enfocados en la misión, alimentadores profundos. Después de varios momentos de contener la respiración, la tripulación del Nemo 1 comenzó a relajarse mientras su ritmo volvía a descender lentamente a lo largo del costado del gigante submarino. En poco tiempo la nave ya no viajaba en línea recta hacia abajo, sino que comenzaba a curvarse debajo de la criatura, viajando hacia el norte, hacia la cabeza teórica de SCP-169. Después de varias horas, la nave se topó con fisuras gigantes en el exterior rocoso de la criatura. Estas enormes estructuras similares a respiraderos parecían rígidas, pero se abrían y cerraban lentamente durante un lapso de semanas. Estos eran los órganos respiratorios del organismo. Afuera de la pantalla. Parecía que la misión empezaba a mejorar un poco, aliviando a varios aunque rezaban porque nada más la interrumpiera. Al ver las fisuras de la criatura, varios sintieron un asco, aunque los científicos solo tiraban fotos, ya que era bastante interesante y posiblemente se volverían famosos si mostraban las fotos. Ven. Bueno, ahora es momento de ver qué piensan hacer para prevenir el fin del mundo, dijo el héroe de 1.000.000 de formas. Dentro de la pantalla. Registrando a más de 3.000 metros por debajo de la superficie del océano, la tripulación comenzó a entrar con cuidado en los sumergibles más pequeños con forma de vaina que se separaban de la nave principal. K6-1 entró en su cápsula y se ató los guantes hápticos que le darían el control de los brazos robóticos de la cápsula. Él y un equipo de otros 3 voluntarios habían acordado someterse a la peligrosa misión de conectar máquinas de emisión química artificial que podrían programarse para liberar gas anestésico a pedido de forma remota en el sistema respiratorio de SCP-169. Las máquinas de emisión podrían reabastecerse manualmente cada vez que se agotara el contenido. Fue una solución ingeniosa que se le ocurrió al Dr. Hart al pensar en su tiempo estudiando tiburones como biólogo marino. Marcaban las aletas de los tiburones capturándolos y trayendo a los especímenes a la cubierta de su barco. Desde allí los científicos perforaban un emisor de radiofrecuencia en la aleta del tiburón. Cuando vio por primera vez esta práctica cuando era un joven estudiante universitario, el Dr. Hart temía que el proceso estuviera dañando al tiburón, pero más tarde se enteró de que estaba diseñado de manera que no fuera dañino para el espécimen, y finalmente la etiqueta se caería después de recopilar suficientes datos sobre el movimiento del tiburón. Excepto que estas etiquetas no se caerían, pensó. No podían. Por el bien de toda la humanidad, esto tenía que funcionar. Afuera de la pantalla. Ya había empezado la verdadera misión y todos estaban totalmente atentos para ver qué pasaba. Los científicos vieron curioso el experimento de la etiqueta y usarla en el Leviatán si era una buena idea, por lo que había mucha esperanza en que todo funcionará. Dentro de la pantalla. El doctor presionó un botón en el receptor de la radio y habló. Gas 6-1, ¿cuál es tu estado? La presión se mantiene, todas las señales se ven bien. Gas 6-2.
La presión se mantiene, todo bien. Gas 6-3. Todo despejado, capitán. Gas 6-4. Hubo silencio. Gas 6-4, ¿copias? Todo claro, doctor. Lo siento, mi micrófono estaba silenciado. En camino y listo para hacer esto. El doctor Hart suspiró aliviado y se reclinó lentamente en su silla, observando cómo las cápsulas se acercaban a las grandes aberturas en el costado de SCP-169. Uno por uno, los brazos robóticos usaron antorchas submarinas para perforar el grueso exoesqueleto de la criatura, similar a una roca, atornillando un complejo equipo de $1 millón que era impermeable y podía soportar la inmensa presión a tal profundidad bajo el océano. A medida que los minutos se convertían en horas, el Dr. Hart no pudo evitar sentir ansiedad por la seguridad de su tripulación y el éxito de la misión. Afuera de la pantalla, todos estaban igual que el Dr. Hart, con ansiedad, muy preocupados por lo que vaya a pasar y si la misión podría ser un éxito o un rotundo fracaso. Aunque los dioses ya pensaban lo segundo, ya que, si el Leviatán acababa con la humanidad, les ahorraría el trabajo a ellos. Ibarra rezaba a máxima velocidad esperando a que los alimentadores profundos no sufran ningún daño y terminen la misión. Dentro de la pantalla. Pero en poco tiempo las cápsulas comenzaron a regresar una por una a la nave nodriza, cada una completando el segmento de trabajo que se les había encomendado. La última cápsula que aún funcionaba era Gas 6-1, cuyo brazo robótico estaba en proceso de girar un gran tornillo de tamaño industrial. Gas 6-1 casi había terminado cuando de repente se pudo sentir un estruendo bajo que sacudía el sumergible grande. La voz del Dr. Hart llegó crepitando por la radio. ¡Regresa al barco ahora! Gas 6-1, envuelto en un profundo enfoque en su tarea, respondió. Estoy a punto de terminar, solo empacando mi cinturón de herramientas. Déjalo. ¡Regresa al barco ahora! ¡Es una orden! Demonios, ¿qué pasa? No es que este sea el fin del mundo, dijo el agente riendo por su radio. Afuera de la pantalla. Todos. ¿Qué se supone que haces, imbécil? Fue el grito que se escuchó en toda la sala, puesto que el tipo aún no había regresado y eso solo significaba algo, y era que habría un inconveniente que pondría el esfuerzo de todos en vano. Bakugo. Si ese idiota no vuelve, lo va a estropear todo. Gritó el chico mientras hacía lo posible para no crear una explosión. Todos querían agarrarlo y devolverlo al sumergible, pero claro, no era su universo, por lo que lo único que podían hacer era prestar atención. Dentro de la pantalla. Un eco ensordecedor envió ondas de choque a través de las profundidades del océano alrededor del sumergible. Las olas retumbaron con el sonido de la voz de SCP-169, similar al sonido de una gran ballena, pero amplificado por 1.000.000. El sonido hizo que todos los miembros de la tripulación cayeran al suelo mientras el barco experimentaba graves daños por el estallido de presión, rompiendo ligeramente el puerto de visualización de vidrio y enviando humo al pequeño puente del barco. ¡Máscaras de gas!, gritó el Dr. Hart mientras todos se ponían en la aparato de respiración. SCP-169 se está despertando. Comienza la activación de las máquinas de emisión química. Tenemos que sedarlo ahora. El Leviatán está despertando. Tenemos que detenerlo. Afuera de la pantalla. En ese momento toda la sala empezó a temblar, haciendo que algunos se cayeran de su asiento mientras se escuchaban varios rugidos y sonidos como si afuera hubiera una super tormenta y el Leviatán rugiera desde afuera. Naruto. Maldición. Tienen que sedarlo o será nuestro fin. Todos estaban en su máxima desesperación al saber que el Leviatán estaba despertando. La misma Ibarra cayó por el temblor que había, pero aún así seguía rezando, ya que sabía que era una de las pocas opciones para sobrevivir, pedirle a su padre que detenga todo esto. Literalmente el apocalipsis estaba justo por comenzar dentro del lugar mientras Axel veía todo callado mientras flotaba dentro de la pantalla. Gritó el Dr. Hart. En ese momento miró hacia atrás y notó que la cápsula de Gas 6-1 no estaba. Gas 6-1, ¿cuál es tu posición? Gas 6-1, ¿dónde estás? Señor, el sonar lo tiene a la deriva más profundo en el océano detrás de nosotros. Debe haber sido derribado de SCP-169 por la onda de choque. Pero el Dr. Hart no lo aceptaría, no quería más sangre en sus manos. Propulsores inversos, danos la vuelta y llévanos a él. No perderemos a nadie. Pero la brecha en el casco aguantará, para eso están las runas. El exterior del sumergible comenzó a brillar con un ligero color azul cuando los sistemas de la nave comenzaron a volver a estar en línea en plena capacidad, y los sistemas de alarma comenzaron a apagarse e informar lecturas de presión normales. En poco tiempo el Nemo 1 alcanzó la cápsula de Gas 6-1 y recuperó a la gente que había quedado inconsciente por la onda expansiva. Una vez que el agente estuvo de vuelta en la nave principal, el doctor volvió su atención a los monitores para asegurarse de que las instalaciones que perforaron en la criatura funcionaran. Lentamente las máquinas se conectaron a plena potencia, y la velocidad a la que se había estado moviendo SCP-169 comenzó a disminuir ligeramente. Todo el equipo observó en silencio el puerto de observación mientras un flujo constante de gas amnéstico bombeaba el sistema respiratorio del gigantesco mito viviente frente a ellos. En ese momento todo el temblor paró, y por suerte no había salido ningún herido. Izuku. ¿Qué fue lo que pasó?
No solo sino todos en la sala se lo habían preguntando. Hasta que entonces... Después de unos momentos de espera, el doctor habló. Creo que funcionó, dijo con una sonrisa. La tripulación estalló en aplausos cuando transmitieron por radio al control en tierra que la misión había sido un éxito. El mensaje llegó rápidamente al Consejo O5, donde se redujo el estado de alerta roja y los miembros de O5 se retiraron de su plan de dejar la Tierra actual por la de un universo alternativo. Toda la tripulación comenzó a cantar y celebrar la prevención del fin del mundo, mientras el Dr. Hart simplemente se paraba frente a la enorme ventana mirando cómo el espécimen montañoso se hacía más pequeño en la distancia, mientras el sumergible comenzaba a ascender de regreso al mundo de arriba. Gas-6-1 se acercó a felicitarlo dándole palmaditas en la espalda. ¡Lo logramos!, dijo. ¡Relájate! El doctor se las arregló para reírse en reconocimiento. «Lo hicimos», dijo aliviado. «Lo hicimos». Los dos observaron el océano azul profundo en silencio absorbiendo la inmensidad del mar. Quizás este no sería el final, pero ese día habían hecho lo que mejor hacía la Fundación SCP. Patear esa lata apocalíptica unos pocos kilómetros por el camino. Y a veces ante lo aterrador y lo infinito, eso es realmente lo mejor que puedes hacer. Se apaga la pantalla. En ese momento absolutamente toda la maldita sea estalló en gritos de felicidad y llanto al saber que ellos se habían salvado. La humanidad seguía con vida mientras la criatura volvería a estar dormida por mucho. La Fundación SCP de verdad había salvado al mundo cerrándole la boca a aquellos que no confiaban en él. All Might. Hemos ganado. All for One. Carajo sí. Tony. Este es el momento más feliz que he tenido en mucho tiempo, dijo él con una gran sonrisa. Steve. ¿Y tu boda con Pepper? Tony. Ese fue el segundo mejor Shiva. En shock que todos los dioses estaban igual o peor ya que no creyeron que la humanidad había detenido algo como eso. ¿Cómo era posible? Fue lo que todas las deidades se habían preguntado. Poseidón. Esto tiene que ser una falsa de mierda. Gritó el tirano sin creerlo. ¿Cómo era posible eso? Si ellos eran seres imperfectos y habían logrado una hazaña increíble. Axel. Vaya que ustedes sí se volvieron locos con esta reacción, dijo con una gota de sudor viéndolos. Fin de